¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa de Onda Verde, este espacio que intentamos mantener desde hace 3 años y que nos convoca para que una vez por semana podamos hablar de los problemas ambientales, podamos hablar de la ecología. Este programa que se ha transformado, sin quererlo, en el único programa de la televisión santafesina y regional que aborda estos temas. Y cuando hablamos de medio ambiente, si ustedes son de aquellos televidentes que nos siguen ya desde hace un tiempo, saben que es nuestra práctica, nuestra manera de enfocar la temática, hacerlo desde la óptica más amplia. El medio ambiente está vinculado con cuidar nuestro planeta, pero también está vinculado con un abanico de cuestiones sociales, con la pobreza, con la marginalidad, con la basura y los asentamientos irregulares que viven también cerca de la basura, con la comida, con cómo comemos, qué comemos. Y en más de una oportunidad, hablando de esta temática, hablamos sobre las bolsas plásticas. Desde el año 2007 hay una ordenanza en nuestra ciudad que no termina de poder completarse, de llevarse a la práctica. Ha tenido diferentes momentos históricos donde se fue prorrogando. Bueno, hay una iniciativa muy interesante de un científico. Es un investigador que lleva a cabo sus trabajos, sus tareas en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Francisco Pasamonti se llama y planteó algo por demás de interesante, teniendo en cuenta el consumismo en el que estamos insertos y la cantidad de bolsas plásticas que supermercados fundamentalmente, pero también otros comercios entregan. Y por otro lado la falta de conducta, ¿no? De no poder transportar y llevar una bolsa para no utilizar la bolsa plástica, con lo que significa la cantidad de bolsas plásticas en los basureros que terminan contaminando. Francisco Pasamonti plantea 2 cuestiones. La primera es la de poder instalar en algún lugar físico estas bolsas para que luego sean reciclables y poder volver a construir bolsas, de tal manera que esa misma bolsa cumpla una especie de círculo por el cual no termina en la basura. O la de construir bolsas biodegradables para que no contaminen nuestro medio ambiente. Interesante propuesta la de Francisco Pasamonti, que de alguna manera combate este consumismo desenfrenado y esta falta de conducta. Un tema que en los que nos quedan, los pocos programas que nos quedan de este año, vamos a ver si podemos producir con él para que nos dé más opiniones, más verdades sobre este tema. Hoy no vamos a hablar de ello, son otros los temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Te lo cuenta, como siempre, nuestra locutora, Celina Pérez, en el sumario de Onda Verde. Hace algunas semanas hablamos con 2 jóvenes de la ciudad de Santa Fe, Marcela y Carolina. Ambas forman parte del programa de conservación de murciélagos, un animal que, podríamos decir, tiene mala prensa. ¿Cuánta información errónea circula sobre ellos? ¿Están en peligro de extinción? Argentina y otros muchos países están generando políticas para su conservación, ya que, como se ha dicho muchas veces, cada especie tiene una función en la cadena de biodiversidad. Como cada programa, además, tendremos las 3 luces del semáforo con las noticias de la semana y los eventos más importantes resumidos en la Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión santafesina y regional que aborda problemáticas ambientales, ganador del premio Cuna de la Bandera y Río de los Pájaros y ternado en los Martín Fierro Federal en el rubro Mejor Programa Ecológico. Antes de entrar en nuestra entrevista del día de hoy, lo que te presentaba Celina, y este interesante reportaje que le hicimos a 2 personas de nuestra ciudad hablando sobre el cuidado de murciélagos. Te adelanto, quédate en el programa porque resulta por demás de interesante y además rompe con algunos mitos que solemos tener. Pero decía, antes de ello, vamos a recordar una efeméride. Este martes, 1 de noviembre, se va a conmemorar el Día Mundial de la Ecología. ¿Qué sería esto? Bueno, poder definir ecología sería un tema que nos llevaría muchísimo tiempo, pero podríamos simplificarlo
en decir que es la relación que tenemos con los seres vivos y con la naturaleza. Este martes vamos a recordar nuevamente el Día de la Ecología, y vaya si lo es, si es importante que en todo el mundo nos tomemos algunos minutos de este día martes para poder pensar y repensar cuál es nuestra relación con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Algunos datos para que te des una idea. Cada 10 segundos desaparece una especie en nuestro planeta. Cada 10 segundos una especie está en vía de extinción y ya no va a estar más. Y eso es irrecuperable. Hablamos de calentamiento global en más de una oportunidad, y eso es también hablar de ecología. Hablamos en más de una oportunidad también sobre el tema de la desforestación, cuando decimos qué calor hace en verano, cuánto frío en invierno, cómo llueve, cantidad de lluvia en poco tiempo. Bueno, todo esto está vinculado con el poco cuidado que hacemos de nuestro planeta, ni que hablar de el consumo exorbitante y la cantidad, las montañas de basura que generamos. Bueno, cuando hablamos de esto, hablamos de ecología. Lo queremos recordar, ya que este martes se recuerda el Día Mundial de la Ecología, de esta manera. Si de algo debieran servirnos las efemérides, este rescate de la memoria, es para que al menos, esto como mínimo, ¿no?, como piso, ese día podamos sentarnos o no, pero pararnos un momento en nuestra existencia, todos los hombres y las mujeres de este planeta, y pensar sobre este tema. Piense cuán importante va a ser si este martes, 1 de noviembre, cuando se recuerde el Día Mundial de la Ecología, todos los hombres y mujeres de buena voluntad podamos pensar y qué actividad, qué acción llevamos cada uno de nosotros para, como hemos dicho en más de una oportunidad, cuidar nuestra única casa, que es el planeta. Te lo decía Celina en el sumario, te lo adelantábamos. Hoy la entrevista central va a hablar sobre un tema poco abordable. En pocas oportunidades hablamos de este tema. Pero si hablamos de ecología y hablamos de ecosistema y hablamos de biodiversidad, tenemos que hablar de todos los seres vivos. Te decíamos, hoy en nuestro planeta cada 10 segundos un ser vivo desaparece, una especie desaparece, con lo que afecta al ecosistema. Bueno, una de las especies que están en vía de extinción son los murciélagos. Un animal que tiene muy mala prensa, lo podemos plantear así, que se han creado como mitos alrededor de él, que tiene además, genera temor y hasta desprecio en algunos grupos etarios, ¿no? Hablamos con dos personas sobre este tema, dos mujeres muy jóvenes de la ciudad de Santa Fe. Una de ellas es Marcela Titarelli, que es licenciada en biodiversidad, trabaja en la Subsecretaría de Ecología de la provincia, que es un organismo que depende del Ministerio de Producción de la provincia. Y también con Carolina Ramírez, ella es una estudiante avanzada, le falta muy poco para recibirse, también en licenciatura en biodiversidad, y lleva a cabo su trabajo en el Museo Florentino Meguino de la ciudad de Santa Fe. Bueno, hablamos con ellas que están dentro de un programa, el Programa Nacional de Defensa, de Recuperación de los Murciélagos de nuestro país. Hablamos sobre diferentes temas y una de las primeras cuestiones que nos dijeron es la cantidad de información errónea que circula en este tema.
Bueno, el PSMA, así son las siglas, digamos, es el programa de conservación de los murciélagos de Argentina que surgió en el 2007 durante unas jornadas argentinas de mastozoología, de mamíferos. Y a partir de ahí se crearon delegaciones en casi alrededor de 12 provincias. Nosotros también formamos parte de la provincia de Santa Fe. Acá tenemos 2 delegaciones, Santa Fe Capital y Rosario. Y lo que busca el programa es tratar de desmitificar un poco a las creencias que hay sobre los murciélagos, conservarlos, fomentar en la gente el cuidado, la protección y la valoración, porque son animales que tienen muchos servicios ecosistémicos, beneficios ecosistémicos muy importantes. Entonces, bueno, nosotros acá en Santa Fe formamos un grupo. Actualmente somos 9 miembros aproximadamente y lo que hacemos nosotros es tratar de dar charlas a los alumnos de primaria y ahora estamos por dar una charla a estudiantes de licenciatura en biodiversidad o carreras afines e igualmente el profesorado en biología. Circula mucha información errónea que dificulta la relación de la gente con los murciélagos y que es uno de los campos en los que trabajamos y por ejemplo hay mitos acerca de que todos los ejemplares tienen rabia, lo cual no es cierto, o de que son animales agresivos o de que transmiten ciertas enfermedades que en muchos casos no es así. También se habla mucho de que te atacan o se te enredan en el pelo y en realidad son animales extremadamente pacíficos o que no sirven para nada o que lo único que hacen es mugre, etc. O sea, la gente tiene una visión muy negativa y bueno, parte de nuestro trabajo es desmitificar esas cuestiones, principalmente en torno al rol de las enfermedades, porque se lo relaciona mucho con eso, y al hecho de que puedan ser agresivos o no, porque no lo son. Tampoco se sabe mucho de la biología, se cree que son aves y en realidad son mamíferos, o se piensa que son ciegos y en realidad no. Tienen una visión algo escasa, pero se mueven a través de otro sistema que es la ecolocación. Pero hay muchos mitos en torno a ellos y lamentablemente la mayoría son negativos. Lo que tratamos de hacer nosotros es a través de la concientización que la gente los conozca y que desde ahí elabore otro tipo de opinión respecto a estos animales. Este programa está conformado a nivel nacional, ¿no? por distintos tipos de miembros. Por ejemplo, hay investigadores, también hay estudiantes de carreras de biología y también hay miembros de la comunidad en general, así que no se discrimina, digamos, en cuanto a carrera. Hay mucha gente que participa y entonces este programa está apoyado en 3 aristas muy importantes. Uno tiene que ver con la conservación, la otra es la educación y la otra es la investigación. Así que tenemos gente que está abocada a la investigación, básicamente, y después muchos estamos tratando de divulgar en escuelas y en distintos tipos de ambientes. En cuanto a investigación, hay mucho por indagar en torno a los murciélagos porque son animales difíciles de estudiar, no tanto porque sean nocturnos, sino por el tipo de comportamientos y hábitos que tienen. Eso dificulta muchas veces acercarse o hacer observaciones y muchas veces se interpola información o se hacen aseveraciones extremistas que no aseguran cómo es el animal, o sea, y eso tiene que ver con la cuestión de los mitos. Y dentro de la ciencia hay mucho que no se sabe todavía de los murciélagos. De hecho acá en Santa Fe todavía hay mucho por preguntarse de qué especies habitan, cómo se relacionan, cómo se comportan. Y la investigación se vincula fuertemente con conservación, porque si sabemos cómo se relacionan con el resto del hábitat, sabemos si ellos están en buen estado o no. Por ejemplo, desde conservación lo que más se trabaja es en indagar cómo lo afecta la pérdida de hábitat, que es uno de los grandes problemas que hay en Argentina y en el mundo. Y por ejemplo, en las especies no vinculadas a los ambientes urbanos, el desmonte es un problema enorme, porque pierden los sitios de anidamiento, pierden además alimentos, sobre todo las especies dispersoras como los nectarívoros o frugívoros pierden la fuente de alimento, y el espacio vital, y además afectan, digamos, el hecho de que desaparezca el murciélago y el hábitat afecta el resto de la trama trófica. ¿A qué me refiero? A los animales que consumen murciélagos y a los animales que son consumidos. Y todo eso todavía se tiene que indagar más, para saber hasta qué punto es grave el problema o no. Y eso transmitirlo a la comunidad. Ahí relacionamos investigación y conservación con educación, porque de nada sirve que uno sepa todas esas cosas si el resto de la gente no puede acceder a eso.
Y ahí está la cuestión de dar las charlas y ofrecer información vía web. Tenemos varios cuadernillos y material didáctico para que la gente sepa con lo que trabajamos y sepa cuál es la problemática. Y que desde el lugar del ciudadano uno puede ayudar a estos animales. Desde decidir no matarlo cuando lo veo, o no expulsar a un grupo si se instala en mi casa, o ver una manera amigable de expulsarlo también. Y por sobre todo tener una visión diferente, también para cuando surgen reclamos o necesidades de hacer acciones de conservación que la gente responda positivamente. No desde, no me interesa o no voy a participar, que la gente sepa que son importantes no solo los murciélagos, sino todos los organismos y al tener información se comprometen más, eso es fundamental. Y ahí relacionamos investigación, conservación y educación, las tres cosas. Interesante lo que nos decían nuestras dos entrevistadas de hoy. La premisa sería investigar y educar para conservar una especie que está en vía de extinción y que, como vamos a ver en el transcurso de este programa de hoy, como toda especie, cumple una función en nuestra cadena de biodiversidad. Tanto Marcela como Carolina forman parte de este programa de conservación de murciélagos en la República Argentina y que además es un programa que en otros países es similar en otros países, que también se lleva a cabo en otras regiones. Esto de conservar las especies, sobre todo las que están en vía de extinción, es una política por demás de necesaria, imprescindible para la coexistencia de la biodiversidad y no es, pero para nada, una situación caprichosa. Nosotros, el grupo que conformamos acá la Delegación Santa Fe, somos todos estudiantes y licenciados en biodiversidad, y así que los conocemos. El orden Quiróptera, que así se llama técnicamente, pero obviamente que profundizamos más porque muchos de nosotros también nos gustan mucho las aves o los mamíferos, otros mamíferos quiero decir, y tal vez de murciélagos no sabíamos mucho hasta que, bueno, sin querer nos fuimos metiendo, sin querer queriendo en realidad, porque formamos parte de esta delegación, así que tratando de armar las charlas y demás, vamos adquiriendo conocimientos o experiencias que yo no he tenido, y ella tiene un montón de experiencia con murciélagos, y nos van contando, entonces como que entre todos vamos intercambiando información y también con la gente, y de ahí nos vamos formando, y a nivel nacional la verdad que se está difundiendo muchísimo, otras provincias participan en distintas jornadas también, hay taller nacional de murciélagos. El último que se hizo fue en Misiones, así que fuimos a participar ahí. Y algo muy importante que quería aclarar es que este programa de conservación de los murciélagos de Argentina en realidad forma parte de la Red Latinoamericana de Conservación de los Murciélagos, así que hay otros países que están vinculados a este tema. Bueno, yo me interesé siempre por los murciélagos porque vengo de un barrio donde había colonias, hay al día de hoy, el barrio Centenario, saludos al Centenario, y bueno, siempre que caían con las tormentas o algo, los juntaba yo en base, digamos, al protocolo de exclusión y los manipulaba con muchísimo cuidado y los cuidaba un tiempo y después los largaba de nuevo. Y muchas veces con la experiencia de primera mano se aprenden muchas cosas, como la dieta del animal, el comportamiento, por ejemplo, un dato tierno, que si vos al animalito que cayó lo dejás cerca del nido, la hembra baja y lo alza y se lo lleva. O sea, no son cosas horribles, oscuras, que no hacen nada, o sea, son súper interesantes. Y bueno, en mi barrio, por ejemplo, todos me venían a buscar a mí cuando se caía el animal. De hecho, bueno, ahora que hay más información, mucha gente se comunica con nosotros para saber qué tipo de murciélago tiene en la casa o qué hacer cuando lo encuentra. Y vos nos preguntabas qué devolución vemos de la sociedad. La gente responde bien, pero principalmente lo vemos en los grupos de los niños y los jóvenes. Los niños son mucho más plásticos y si todavía no tienen un prejuicio armado, que generalmente viene de los padres o de la escuela, responden bien. Son curiosos, les gustan, además son animales muy pintorescos, muy extraños, y si vos les mostrás todo lo que tiene para dar el murciélago se enganchan. El resto de la gente todavía cuesta porque un animal que da mucha impresión a veces para el adulto, y hay insisto, prejuicios muy arraigados, pero vemos que se interesan por saber. Cuando hacemos charlas o eventos viene mucha gente a ver los murciélagos y también que se comunican mucho más con nosotros. Ya no es, lo vi, los mato a todos, no, voy a llamar, voy a preguntar, me voy a asesorar, de hecho por semana nos están escribiendo y eso está bueno porque en vez de hacer la salida fácil la gente busca otra cosa. Así que tenemos fe y bueno, y lo que decía ella de cómo crece el grupo, acotar que bueno, que es interdisciplinario,
no somos solo biólogos, sino otras personas, como decía ella, y hay mucha comunicación entre los PCMA de todas las provincias. Y eso es muy enriquecedor porque intercambiamos información, trabajos, experiencia, y la verdad es muy buena la propuesta en ese sentido porque todos nos instruimos juntos. La verdad, y va creciendo el PCMA a nivel nacional. Está muy bueno el proyecto y cómo todos nos vamos ayudando, digamos, como científicos y formadores. Sí, de hecho que en Latinoamérica, digamos, somos el país que mejor organizado está en estos programas de conservación. Ya está aprobado, digamos, a comparación de otros países que por suerte también están trabajando, pero bueno, la verdad que nosotros estamos muy bien organizados e interrelacionados, todo como decía ella. Marcela y Carolina decía, entre tantas cosas interesantes, que nuestro país es de los más organizados en Latinoamérica sobre la conservación de este tipo de especies. Momento de presentar la primera luz roja. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo Bienvenido, estás? Gracias. La primera luz roja nos lleva al sur de nuestro país, a la Patagonia, y habla sobre los castores, ¿no? Así es, más concretamente a Tierra del Fuego, porque allí se quiere erradicar y matar esta especie de castores, como vos bien decías, que son una plaga. Hay un plan nacional y hay voces en contra de esto. Vamos a verlo en la luz roja. Es la primera luz del semáforo, la luz roja del Onda Verde de hoy. El biólogo Adrián Schiavini del CONICET y a cargo de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras busca erradicar por completo a los castores que desde hace años causan estragos en Tierra del Fuego. Los bosques afectados por castores son exclusivamente los ubicados en zonas ribereñas, lo cual les confiere un valor ecológico especial, dice el especialista. Del total de la red fluvial del sector argentino de la isla, se estimó que un 9,5% de la longitud afectada por la especie invasora y su impacto representa la modificación de mayor envergadura sufrida por el bosque subantártico. Los castores habrían sido introducidos por extranjeros en los lagos cercanos alrededor de los años 80 y hoy en día son más que los pobladores, llegando a cifras cercanas a los 150.000. Un tema, Raúl, que está vinculado con lo que estamos hablando hoy. Decimos que el martes es el Día de la Ecología, que estamos hablando de la conservación de especies en vía de extinción, pero que además de hablar en este caso del castor, es un tema complicado porque afecta a los bosques, ¿no? Afecta a los bosques nativos, por eso hay voces a favor y voces en contra. En este caso veíamos en el Plan Nacional que contempla que se puede erradicar y matar, son 150.000. Son más que los pobladores de esa zona, por eso es un tema discutible. Es un tema discutible y es una luz roja que se nos prende. De esta manera estamos cerrando nuestro primer bloque de Onda Verde de hoy. No te vayas, hacemos un pequeño corte comercial y seguimos porque nos queda mucho material todavía. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y el mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.